La Universidad Sergio Arboleda presenta. Bienvenidos. A lo largo de este año particularmente, los colombianos hemos tenido el corazón arrugado por la tragedia de los niños Wayúu. Y los niños Wayúu han muerto de hambre. Los niños Wayúu han muerto desnutridos. Tenemos una tragedia de pobreza y una dificultad inmensa de acceso de capas muy gruesas de la sociedad colombiana a sus alimentos básicos. Hay en el partidor de la sociedad colombiana una inequidad estructural que empieza cuando niños nacidos en hogares con escasos recursos no reciben los micronutrientes básicos para poderse formar, para poder desarrollar su cerebro y su cuerpo. En medio de este panorama, el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, presentó recientemente unas cifras dramáticas sobre los alimentos que se pierden en Colombia. En el sector de frutas y verduras, por ejemplo, cuando el promedio en la región está en 28%, en Colombia sube a 40%. 40% de estos productos se están perdiendo y nuestra gente, nuestros niños, están en muchos casos aguantando hambre. ¿Qué se puede hacer frente a este panorama? No se trata solamente de condolernos con malas estadísticas, hay que mirar ejemplos virtuosos sobre procesos sociales que permiten encontrar caminos, que permiten buscar respuestas, y uno de ellos es el que se ha venido gestando en torno de los bancos de alimentos en Colombia. Hoy a mí me da mucho gusto saludar a Ana Catalina Suárez, la directora de la Asociación Nacional de Bancos de Alimentos. Bienvenida. Juan, muchas gracias por esta invitación y creo que pusimos el tema en la agenda nacional y ha sido gracias a ustedes. No, por Dios, en medio de esta angustia, porque el año sí ha tenido esos golpes de dolor y la gente ha tomado conciencia sobre los problemas y los efectos del hambre y no nos podemos quedar lamentándonos. Nosotros tenemos que enfrentar problemas como este y la solución que han brindado los bancos de alimentos es muy interesante. ¿Cómo funcionan, Ana Catalina? ¿Cómo operan los bancos de alimentos? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Así es, te cuento un poco. Nacemos en 1967 en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos. Se dan cuenta que los supermercados botan la comida que está cercana a su fecha de vencimiento, que está muy madura, que se cayó y se golpeó un pedacito la lata, y que toma la decisión de vender, de botarlos, pues porque no cumple con los estándares de calidad que se necesitan para ser comercializados. Pero se pueden consumir sin riesgo ninguno para la salud humana. Para el uso y consumo humano en su totalidad, pero no aptos para que nosotros lo compremos. Y uno siempre dice, ¿tú comprarías una lata, escoges la lata que se aporrió? No. ¿El banano pintadito de negro? Pero sabe rico. Total. Y la latica está buena. Está en perfecto entonces estado. Ustedes nacen con la idea de evitar que esos alimentos se pierdan y se boten. Claro, digamos que la gestión de las organizaciones sin ánimo de lucro de base está todo el tiempo en encontrar alimentos para poderse entregar a la población en situación de vulnerabilidad. Y en esa búsqueda se encuentran que los supermercados, la industria, el mismo sector agropecuario bota esa comida que está cercana a la fecha de vencimiento, que tiene unas averías, que está muy madurada o que no pudieron vender. Y entonces empiezan los bancos de alimentos en Colombia hace 17 años, en el mundo en el 67, y lo que buscan es rescatar esos alimentos que son aptos para el uso y consumo humano y entregárselos a organizaciones de base que sirven alimentos para población con distintas características de vulnerabilidad. Catalina, habían empezado muy influenciados por la iglesia, ¿cierto? El Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, por ejemplo, ha sido muy reconocido. Así es. La iglesia en Colombia ha sido crucial en el desarrollo de los bancos de alimentos. De hecho, de nuestros 17 bancos de alimentos, de nuestros 19 bancos de alimentos, 17 bancos de alimentos están en el seno de la Iglesia Católica. O son fundaciones de derecho canónico o son programas de la pastoral social. Y ha sido un compromiso. Sin ellos, los bancos de alimentos no existirían. ¿Y ellos qué hacen? Ellos
encuentran donantes, digamos, van donde el Éxito y le recogen todos los días lo que sacan de góndola. Voy a empezar por decir una cosa importante y es que nosotros tenemos un promedio de entre 5 y 15 reuniones para poder convencer a un empresario, sea sector agropecuario, industria retail, de que votar alimentos no es ético. Entre 5 y 7 y 15 reuniones. Ana Catalina, el tema empieza con una discusión ética. Sí. No es ético que usted vote la comida. Así es. Y después sigue con una discusión económica. ¿Y no es ético porque muchos prefieren votarla que regalarla? No es ético porque hasta hace 4 años era más costoso donar que regalar. Hasta hace 4 años, si usted donaba alimentos y estaban grabados con IVA, tenía que pagarle al gobierno el IVA. Claro. Logramos hace 3 años hacer una reforma tributaria, en la reforma tributaria incluir que los alimentos donados a los bancos de alimentos están excluidos del IVA. 2 cosas muy importantes. En medio, esto no lo dice la doctora Ana Catalina, lo digo yo, de ese desastre de reforma tributaria, se salvaba esto por 2 cosas. Por lo del IVA, pero también porque hay el beneficio general de las donaciones, que es una deducción de renta de 125%. El general es 100 y hace 3 años, en un trabajo muy fuerte que hicimos conjunto con la DIAN, logramos aumentarlo al 125%, en una aplicación de un artículo que no se había tocado y nos dimos cuenta que estaba ahí y que podía ser usado. Entonces, hoy, si hay un productor agropecuario, un productor de conservas, una industria manufacturera que empaca y procesa y la que comercializa. Y las que comercializan, y los importadores también. También. Pueden hacer la donación, no tienen que pagar el IVA y la donación accede al beneficio en renta. Exacto. Pero eso es, digamos, en lo económico, pero todo eso nosotros le sumamos un enfoque de sostenibilidad. ¿Por qué razón? En su totalidad. Es la triple cuenta. Cuando una empresa toma la decisión de no destruir lo que no pudo vender, tiene 3 beneficios. En lo social, porque finalmente ese producto que no pudo vender lo estamos entregando a población en situación de vulnerabilidad. Segundo, en lo ambiental, eso que no destruyó deja de generar emisiones de CO2. Ayuda a alargar la vida útil de los rellenos sanitarios porque no se va como residuo orgánico. Y finalmente, deja de contaminar las fuentes de agua porque no hizo descarga de lixiviados. Y lo tercero, en lo económico, está esto que acabas de plantear, más los costos asociados al manejo de la basura. Es que eso cuesta. Ana Catalina, y se necesitan 15 reuniones para decirle a alguien, ojo, no bote la comida. Eso digo yo, y sí, 20, 30, tenemos. Pero finalmente. En algunas lo hemos logrado. Yo creo que hoy estamos más o menos con unas 700 empresas con las que hemos logrado que dejen de botar un porcentaje. Actualmente no tenemos ninguna empresa que no destruya nada, tenemos empresas que dejaron de destruir un porcentaje y estamos empezando de la mano de una mirada más logística, menos filantrópica. Y digo menos filantrópica en el sentido de que hemos logrado entender con algunas empresas con las que estamos trabajando que esto es un asunto de negocio, que la sostenibilidad del negocio a través de lo económico, lo ambiental y lo social no está por fuera del negocio, sino que hace parte del core del negocio. Vuelvo al comienzo. El diálogo ético tiene que ver con una sociedad profundamente desigual, con una sociedad en la que hay unos niños que simplemente no reciben los mínimos micronutrientes y entonces en el partidor de la vida quedan en condiciones de desigualdad. Tiene que ver con quienes han cumplido su ciclo laboral y están en la tercera edad y son abandonados por sus familias y físicamente aguantan hambre. Estamos hablando de personas que no pueden elegir qué comer ni tienen que comer. A nosotros, en el peor de las condiciones, lo que nos pasa es que pudiendo comer no podemos elegir ese día, porque o estamos muy ocupados o los recursos no son tantos, pero estamos hablando que tenemos cerca de 3.600 colombianos y colombianas en situación de pobreza extrema, para que lo traduzcamos al español. Tienen entre 1.800 y 2.800 diarios para vivir. La pregunta que yo siempre hago es, ¿hoy qué han pagado de 1.800 pesos? Pero ahí está educación, ahí está salud, está la habitación donde viven. Ana Catalina, entonces identifican un productor. Así es. ¿Y cómo recogen la comida? ¿Cómo es la... Hacemos un acuerdo con... tu término, ¿cómo es la operación logística? Hacemos un acuerdo con esa empresa y la empresa nos dice, mire, yo estoy produciendo merma, que es como se llama logísticamente, que es aquello que no se pudo vender siendo apto para el consumo humano,
y lo estoy produciendo 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Entonces tenemos o agendamos fechas específicas en las que recogemos en la semana o ellos nos llaman cada vez que tienen producto que no pudieron ¿Cómo comercializar. recogen? ¿Ustedes tienen, los bancos tienen camiones? Tenemos 48 camiones entre 2 toneladas y 7 toneladas en todo el país, en las 18 ciudades en las cuales estamos. Y esos camiones están todos los días regados por toda la ciudad recogiendo alimentos. Y recogen, y ustedes tienen unas bodegas. Tenemos unas bodegas en las cuales hacemos separación, clasificación. ¿Por qué razón? Tenemos una norma, te vas a volver a sorprender, en la que le decimos a las empresas, no recibimos ni podrido, Claro, ni vencido, claro. ni mezclado, ni dañado. Y a veces les entregan podrido, mezclado, dañado, cada... Entre el 15 y el 30% de lo que nos entregan está en ese estado. No puede ser. Entonces y eso sí se destruye inmediatamente. Claro, ahí hacemos un proceso ambiental de selección, separación, lo que no se puede rescatar lo separamos y lo destruimos y lo que sí se puede rescatar entra a las bodegas de nuestros bancos. Y ustedes tienen un procedimiento para seleccionar beneficiarios de las donaciones, me Así imagino. es. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo identifican a quién le regalan la comida? Yo creo que eso es lo más lindo de todo lo que hacemos. Yo siempre digo que es lo más grande que hacemos en Abaco y en nuestros bancos de alimentos. Atendemos Abaco es Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. De Alimentos de Colombia. Perfecto. Sí, y es que atendemos cerca de 2.600 organizaciones sin ánimo de lucro de base, Juan. O sea, esto es la organización chiquita que está en el pequeño barrio, que atiende 30 ancianos y que fueron 2 señores que tomaron la decisión de que su abuelo necesitaba compañía y que como su abuelo había en otro montón que no tenían acceso a los beneficios. Y ellos deciden organizarse y darle el apoyo a esos abuelos. Y así sucede con restaurantes escolares de niños creados en las mismas comunidades. Así sucede con población en situación de discapacidad creado por las mismas comunidades. ¿Qué hacen los bancos? Visitan las organizaciones, identifican cómo se encuentran y después con base en la población que atienden y el grupo, dependiendo del tipo de población que es, se les entrega los alimentos a estas organizaciones. Ellas van hasta los bancos de alimentos y digamos que ir también es una excusa para hacer procesos de formación y capacitación a estas organizaciones. La noticia es escandalosa. Se pierden el 40% de las frutas y verduras en este país donde tanta gente aguanta hambre. Pero el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, es que hay un camino y hay un proceso y hay unas instituciones y unas personas que buscan mitigar y resolver esta situación. Ya regresamos con Ana Catalina Suárez, directora de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Ya volvemos. La crisis por niños que mueren desnutridos, los alimentos que se pierden en Colombia y los caminos para recuperar esos alimentos y entregárselos para que los consuman en buenas condiciones quienes los necesitan. La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Hay unas empresas que les ayudan, que van, digamos, galopando adelante con ustedes, el Grupo Éxito, el Grupo Nutresa, Alquería, hay gente de buena voluntad, muchos productores, pero ¿cómo ayudarles? ¿Cómo vincular más gente? ¿Cómo hacer para que personas que tienen y empresas que tienen esos excedentes, que destruyen sus alimentos, entren en contacto con ustedes, Ana Catalina? Definitivamente la invitación, nosotros le estamos diciendo hoy a las empresas en todos esos sectores que acabas de mencionar a que tomen la decisión de que su empresa nada se vence y nada se destruye. Y ese debería ser un parámetro ético. Total. En este mundo con hambre, claro, nada se vence, nada se destruye. Y entonces, lo que no se pudo vender... Exacto. Y entonces lo que hacemos es invitar a las empresas a que tomen la decisión de que nada de lo que se pudo vender va a destruirse, nada de lo que se pudo vender va a dejarse vencer en las bodegas de las empresas y simplemente se va a coger el teléfono y llamar. En todas las ciudades hoy capitales tenemos bancos de alimentos. ¿Cómo los contactan? Y para que pongamos en nuestro generador de caracteres y ustedes lo puedan copiar, ¿tienen una página web y tienen...? www.abaco.org.co. Ahí pueden entrar, van a encontrar la lista de nuestros bancos de alimentos, teléfonos, direcciones y la persona a cargo con la cual se puedan contactar.
y en cada ciudad, alguno de estos bancos, en cada ciudad principal, alguno de estos bancos hace la tarea. Claro, en este momento tenemos bancos, 19 bancos de alimentos en 18 ciudades, porque tenemos en Medellín 2 bancos de alimentos. Sin embargo, estamos trabajando en 330 municipios de toda Colombia. ¿A través de estos mismos bancos? A través de los mismos bancos, porque lo que hemos empezado a hacer es empezar a recoger excedentes agropecuarios. Estamos yéndonos hasta las fincas. Hace más o menos 5 años, con la Fundación Éxito y nuestro Banco de Alimentos de Medellín, Fundación Saciar, vimos el tema de la producción agropecuaria y las pérdidas que se estaban generando. Y empezamos a ir al campo, a recoger en veredas, vereda por vereda, agricultores grandes, medianos y pequeños. Hoy estamos en 6 ciudades con más o menos unos 150 municipios con los cuales estamos trabajando, rescatando esa producción agropecuaria que no pudo ser comercializada. Ana Catalina, centrales de abastos, centrales mayoristas, ¿con ellos cómo trabajan? Ese es un tema gigante. Yo creo que ahí hay mucho por hacer. Voy a ponerte el ejemplo, el 62% del mercado de frutas y verduras de Colombia pasa por Corabastos. Estamos hablando que el 62%. 62% del país. Impresionante, pasa por Corabastos. Por Corabastos. Se ha planteado mucho en estos días a propósito del estudio, las ineficiencias y fallas que tenemos alrededor de la logística y el movimiento de los alimentos alrededor del país. Nosotros tenemos producto que viene de ciudades a Corabastos a ser comercializados para volver a esas ciudades. En Corabastos se está haciendo un trabajo bien importante. Justo el Banco de Alimentos de Bogotá hace unas semanas abrió una sede allá de cara a poder empezar a rescatar cada vez más. De nuestros 19 bancos de alimentos tenemos aproximadamente unos 12 que están trabajando al interior de las centrales de abasto. Esto es un ejercicio con voluntarios. Un poco para que tú sepas, tenemos cerca de 1.000 personas trabajando en los bancos de alimentos. ¿1.000 personas voluntarias? De esas, el 63 son voluntarios y voluntarias. Tenemos cerca 630 voluntarios trabajando día y noche, dedicados, regalando su tiempo, pero tenemos voluntariado operativo. La gente dice, ¿yo cómo puedo ayudar? Están invitados a los bancos. Pueden hacer varias cosas. Selección y clasificación de los productos que tenemos en el banco. Tenemos comunicadores y empresarios que dicen, mire, yo quiero hacer algo operativo, entonces van al banco y nos colaboran, pero también tenemos gente que dice, yo soy comunicador, yo le quiero ayudar con su estrategia de comunicaciones, yo soy contador, yo soy periodista, yo quiero colaborar con lo que ustedes hacen, financiero, y esas personas se han vinculado también entregando su tiempo de servicio a lo que estamos haciendo. Me imagino que hay un listado muy largo de entidades que les piden ayuda y que ustedes no los pueden atender con... Hace 5 años las salíamos a buscar, pero desde hace 5 años ya no tenemos que ir a buscarlas, sino que con mucho dolor nos toca escoger a cuáles podemos priorizar su atención. ¿Cuáles son los criterios de priorización de los beneficiarios? Lo primero es que haya una decisión de gestión del desarrollo humano al interior de la organización. ¿Eso qué significa? Organizaciones que atiendan con una razón de ser. Mejorar la calidad de vida de ancianos y ancianas, servir a escolares que efectivamente están vinculados al colegio. Lo que quiero decir es que no atendemos personas uno a uno para entregar comida, en general no atendemos organizaciones que reciben mucha gente para darle comida, sino que están vinculadas a procesos de gestión de desarrollo humano, población en situación de discapacidad. Entonces lo primero que verificamos es que el alimento sea una excusa para el encuentro, no sea la razón del encuentro. Porque a través del alimento yo garantizo otros procesos de formación que permitan generación de oportunidades. Lo segundo que hago es garantizar que hayan unas instalaciones que me permitan mejorarlas si es el caso, pero que ya existan unas instalaciones que permitan inocuidad del alimento que se sirve. Es decir, evitar que esté contaminado, evitar Claro. que genere intoxicaciones. Claro, porque yo siempre pongo el ejemplo, la población en situación de vulnerabilidad no tuvo el esquema de vacunación completo, nosotros sí. Lo que a nosotros nos da una indigestión, a ellos los puede matar. Claro. Así que nuestra gran tarea es, con muy buenas prácticas de manufactura, en el banco de alimentos manejar el producto que tenemos, pero que nuestras organizaciones también lo puedan hacer. Ana Catalina, en el pasado, en otras épocas, veíamos cómo, por ejemplo, entraba con algún problema de importación un cargamento de cualquier producto y terminaba pudriéndose en unas bodegas mientras legalizaban los trámites y finalmente ya nadie lo quería sacar. Vimos tragedias como por ejemplo en la oleada invernal que la gente donaba los alimentos y no los entregaron a tiempo y se perdieron. ¿Cómo asegurar la cadena logística para que con suficiente eficiencia se entregue el alimento y que no se dañe? Esa es una gran tarea.
y planteas dos temas que quisiera dividirlo en dos. Acabamos de aprobar estatuto aduanero. Intentamos que en el estatuto aduanero se abriera la entrega de eso que no se queda en las fronteras para que nos pudieran entregar a nosotros. ¿Y se logró? No, señor. No puede ser. Sigue estando en cabeza del Estado la entrega y la administración de ese producto, pero la logística no es el quehacer del gobierno. ¿Y el Estado a través de qué entidad? Normalmente tiene que entregarlo a través de organizaciones propias del Estado, ministerios, departamentos, alcaldías. Hoy se utiliza la policía, algunos organismos de atención de desastres y socorro que hacen parte de la estructura por ley del gobierno, y también se hace el DPS, pero la cobertura no se logra del 100%, entonces todavía tenemos productos que se pierden. Ahí tenemos un reto gigante. Entonces, ese es uno. Y lo segundo es, acabamos de tener una experiencia con Cúcuta, de la mano de la ANDI, con quienes hacemos un trabajo bien importante. Lideramos un movimiento a nivel nacional de todas las empresas asociadas a la ANDI y asociadas a Abaco que trabajaban para movilizar alimentos a la crisis fronteriza. Para las personas que habían expulsado de Venezuela. Claro, entonces hubo una cobertura por parte del gobierno y la unidad de riesgos, y lo que decidimos es, vamos a hacer acción complementaria a la del Estado, no paralela. Donde el Estado no esté, nosotros entramos y complementamos. Y lo que empezamos a hacer fue, movimos cerca de entre 60 y 100 toneladas de alimentos al eje a toda la frontera con Venezuela, Cúcuta exactamente, que tenemos un banco de alimentos, y fue una gran experiencia, pero era un reto logístico gigante porque teníamos que garantizar que lo que nos llegaba a nosotros se entregara de esa misma manera. Lo logramos entregar el 100% de los productos sin que no se venciera absolutamente nada. Lo que pasa es que implica un trabajo de coordinación muy fuerte con el gobierno y una decisión de que nada se vence ni nada se destruye. ¿Ustedes tienen líneas de empaque o de reempaque, por ejemplo, sí, cuando les entregan a granel, ustedes reempacan? Así es, tenemos... Cada banco de alimentos. Cada banco de alimentos hace procesos de reempaque. Voy a ponerte el ejemplo, los bancos de alimentos no solo reciben alimentos, también tenemos aseo, también tenemos textiles, cosas de hogar. La gente nos pregunta, pero ustedes se llaman bancos de alimentos, y nosotros decimos sí, pero entendimos una cosa. Más o menos entre el 60-65% de los gastos de una fundación se van en aseo. ¿Tú mercas? Yo merco, sí, ¿Sí? Claro, por supuesto. ¿Y pagas? Y pago, sí. Bueno, ¿te has fijado cuánto te cuesta el mercado cuando compras el aseo? Dice mi señora que sale más caro el mercado cuando yo voy a hacerlo. Okay. De hecho, hay unos contrabandos de unos chocolates que no están en la... Eso está no, muy pero claro, bien. claro, lo hago y pago, por supuesto. ¿Has visto la diferencia entre cuando mercamos aseo versus cuando mercamos solo comida? Sí. Es más o menos 4 veces uno. Lo mismo pasa con las organizaciones. Imagínate una organización que atiende 80 niños y niñas, o una organización que atiende 80 ancianos y ancianas. El costo de aseo de esa organización es altísimo. Entonces, desde hace más o menos unos 8 años empezamos a trabajar muy fuerte con empresas productoras de elementos de aseo para complementar la acción de estas organizaciones, quitar el peso sobre eso para que concentren todos sus recursos en procesos de educación y formación a la población que están atendiendo. Pues hemos querido hacer este programa porque tenemos que poner el foco en iniciativas que requieren apoyo, que merecen ser respaldadas y que tienen mucho camino por delante. Lo que han hecho en los bancos de alimentos es muy importante, pero todavía es pequeño en función de todo lo que se requiere y de todo lo que se está perdiendo. Por eso volvemos a insistir. Hay aquí unos datos, unas posibilidades de contacto y la confianza en que son instituciones serias que prestan un servicio filantrópico, que le ayudan al país a que esté mejor y que para los empresarios también generan unos beneficios que van incluso a sus números, a sus estados financieros. Y en el fondo, Ana Catalina, una gran discusión ética. Nosotros, claro que no podemos permanecer ni indolentes ni neutrales frente a los problemas derivados del hambre y de la desnutrición en nuestro país. Así es, Juan, sobre todo por una razón, está en nuestras manos. En todas partes botamos alimentos. Yo siempre digo, empecemos por nosotros, que empiece en casa, porque es muy fácil decir es la industria, es el supermercado, es el otro. Pero yo creo que frente a lo que está pasando y lo que estamos viviendo del posacuerdo, de la necesidad de una Colombia distinta, que cada uno se haga responsable de lo que puede hacer, se vuelve un asunto estratégico y necesario.
Entonces la invitación que les hacemos desde Abaco es hágase parte del cambio, tome la decisión de que en su casa nada se vence y nada se destruye. Tenga la certeza que ahí empieza todo, porque nosotros sabemos que esa persona que está en su casa luego es el gerente de la empresa, esa persona que está en su casa luego es el logístico, es el del supermercado, entonces no es tan lejano. Que nada se venza, que nada se destruya. Ana Catalina, muchas gracias por habernos acompañado, felicitaciones. Juan, a ustedes porque pusimos el tema en la agenda nacional y sin ustedes no hubiera sido posible. Y vamos a seguir trabajando en esto para que nuestro país sea mejor. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Que tengan todos una feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó